¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Poder Ciudadano. En esta edición estamos con el abogado Eric Iriarte para conversar sobre el tema de transparencia. ¿Qué tal, Eric? Muchas gracias por estar con nosotros. Compartir contigo siempre. Poder Ciudadano. Vamos a conversar un poquito sobre temas de transparencia. Quisiéramos hacer una suerte de, evaluación de cómo es que se viene respetando o no la ley de transparencia y acceso a la información pública de parte del Estado en general. Es un tema, bastante amplio, pero muy de coyuntura porque estamos en una situación muy complicada en el tema de corrupción y probablemente el no respetar esta ley o por lo menos no llevarla a cabo puede ser también un asunto que contribuye a la corrupción. ¿Cómo ves tú que ha venido yendo este gobierno básicamente y este último año sobre el tema de transparencia? A ver, la transparencia como normativa es de las bastante más avanzadas que tenemos en la región. Muchas de las declaraciones que sirven para el sustento de la transparencia en América Latina y además se hicieron en Lima, para ser precisos. Y el esquema que tenemos regulatorio es bueno, pero incompleto. Incompleto porque no tenemos una entidad responsable de una manera clara, una autoridad de transparencia como se ocurre en otras legislaciones. Con lo cual tienes que si no se cumple la norma, no hay dientes, no hay una institución que haga que se cumplan las normas. Ahora, este gobierno, desde por lo menos la gestión de Jiménez, se comprometió a sacar esa autoridad autónoma. Hay un proyecto de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué crees que está pasando? Llevamos 12 años largos tratando de tener la autoridad. La Defensoría del Pueblo era la idónea para hacerlo, quizás un spin-off, una salida alterna. Luego vino lo de Open Government Partnership, que además es de este gobierno. Es muy curioso que este gobierno, como uno de sus primeros actos, fue aliarse a esta alianza global para el gobierno abierto, que en realidad es transparencia de datos, Open Government, todo lo que está detrás. Pero con el transcurrir del tiempo, más pareciera que el Open Government les causaba un problema y de facto estamos por fuera. En el momento en que la sociedad civil se ha retirado, que era uno de los requisitos para ser parte de la alianza, pues en teoría no estamos dentro de la alianza, además que hemos incumplido con la entrega de nuestro plan. ¿Por qué el gobierno no tiene un interés en la transparencia, pero sí se rasga las vestiduras hablando de lucha contra la corrupción? Así es. Es como una suerte de bipolaridad. El país vive con múltiples estados dentro del mismo estado y de múltiples gobiernos dentro del mismo gobierno. Entonces hay gente interesada en que esto salga bien, en que se luche por la transparencia proética. Muchos de los organismos de sociedad civil han venido trabajando en el tema. Y te dicen, sí, pues bueno, está muy interesante tu tema, sí vamos a participar, sí te incluimos, sí te invitamos a ser parte de una mesa, pero no más. ¿Tendrá que ver con la debilidad del presidente? Entiendo por asuntos de periodista, off the record, que incluso Ana Jara, antes de ser censurada, tenía mucha voluntad de sacar adelante el tema de la autoridad autónoma. Dicen que ella, dicen que Jiménez, dicen que incluso Cornejo, pero nunca pasó nada. ¿Tú crees que Cateriano puede agarrar esto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque en todo caso, si lo ves como imagen, el presidente podría meterse un golazo si es que sacara esto. Pudiera hacerlo, pero la SGP, que es la entidad articuladora, la Secretaría de la Gestión Pública, con Mariana Yona avanzó muchísimo, pero se quedó estancado, y se quedó estancado porque lo ven como una entidad más que nada de ejercicio político y un año electoral que pudiera sonar interesante. No tiene un candidato que pueda explotar esto, con lo cual, a su vez, no tienes una autoridad de sociedad de la información que pueda coordinar esfuerzos y has dejado que crezca una autoridad de protección de datos personales sin darle equilibrio. La ley de datos personales, que se dio el 3 de julio del año 2011, se vino trabajando desde 2 gobiernos atrás, desde la época de Toledo, casi con la ley de transparencia. Sí salió la de transparencia, pero no la de datos personales. Okay. A mí me parece sumamente cuestionable que periodistas cuestionen la ley de datos personales, porque es una manera de proteger a la gente frente al Estado. Todo el problema de la DIN es un problema de datos personales. Curioso que la autoridad no lo haya dicho. Si finalmente salió la ley al final, el gobierno priista, como algunos tratan de decir, no es porque sea una norma priista, es una norma que se vino trabajando muchísimos años antes. No, y entiendo que está además bien planteada, ¿no? Por lo menos el equipo de trabajo lo conozco de alguna manera, pero más allá de que esté bien planteada, el reglamento sale con este gobierno como una manera protectiva y en lugar de proteger, la están utilizando para bloquear el acceso a la información pública. Entonces, la respuesta a esto no es deroguen la ley de datos personales, es fortalezcamos la ley de transparencia como una autoridad. Y tiene que ser una autoridad dual. En México aprendieron que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública es la autoridad de transparencia y la autoridad de datos personales, igual que en Uruguay, igual que en Chile, igual que en otros lugares están haciendo. Aquí tiene que ser el mismo camino
tiene que ser autónoma, no puede seguir en manos del Ministerio de Justicia. A la fecha, sobre el tema de la DINI y los datos que se recolectaban, no ha dicho nada el Ministerio de Justicia, ni lo va a decir, porque es parte del mismo Estado. Entonces, tienes muy buenas normas de transparencia, falta una autoridad representativa, una falta de decisión política por parte del Estado, este gobierno en concreto, y veamos qué es lo que viene. De lo que poco que he podido escuchar a los candidatos, probables candidatos, ninguno ha hablado a la fecha del tema de transparencia, lucha con la corrupción, autoridad de transparencia, o siquiera seguir en el Open Government Partnership. Completamente de acuerdo contigo, es decir, el marco normativo está, probablemente seamos revolucionarios en América Latina. Se hizo un estudio pro ética en el cual los números nos quedan muy bien, estamos... Así es. Pero hay vacíos, sí, y vacíos de control. Eso ha permitido que, por ejemplo, se enraíce la corrupción en los gobiernos regionales. Cuando la transparencia que te obligan es una transparencia financiera contra un portal, por ejemplo el CIAF, y la gente no puede entender o leer lo que dicen, no porque no sepan leer y escribir, sino porque lo hacen de una manera tan enredada o tan enrevesada o tan difícil de acceder como lo hacen algunos portales gubernamentales, el bloqueo del acceso a la información pública termina siendo una variable para evitar que se pueda controlar. Entonces, ¿quiénes pueden terminar haciendo? 4 o 5 que pueden conocer un poco más. Si esos 4 o 5 están cooptados por el gobierno regional, te quedaste sin mecanismo de control. La transparencia es para la accountability, la veeduría ciudadana, para que tu voto valga. Si no lo ejercitas de una manera, porque uno no sabes, perfecto, te enseñamos. Si aún enseñándote no pueden atrapar la información, el problema es que no se está entregando la información oportuna, de accesible para todos, de una manera entendible, y es una suerte de logia que solamente las ONGs terminan sabiendo el tema cuando es muchísimo más. Y es un derecho ciudadano. Así es. Principal. Estamos hablando de poder ciudadano, ¿no? Así es.